AndroTalkers, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de androtalk.es. Y como sabemos que algunos tenéis dudas entre las diferencias de su antecesor, el Z2, y el nuevo Z3, pues hemos esperado un tiempo para presentaros este análisis y tras un mes de pruebas aproximadamente, podemos hablar con convencimiento de las novedades que nos aporta el nuevo buque insignia de los chicos de Sony. Lo primero, y antes de meternos en profundidad con las interioridades del nuevo Xperia Z3, vamos a hacer un pequeño repaso a las diferencias externas que vamos a encontrar entre el anterior Z2 y el Z3. Lo primero que vamos a encontrar es un cambio en el cuerpo de aluminio del Z3. Si en el anterior modelo nos encontrábamos un cuerpo central de aluminio rodeado por una capa de plástico, en el nuevo Z3 nos encontramos un cuerpo de aluminio que rodea completamente al terminal. Como veis, toda la parte lateral del dispositivo es redondeada y no nos encontramos, digamos, con el ángulo recto que había en la anterior versión en el Z2, que es este que estáis viendo aquí. Como veis, tiene una parte redondeada, pero luego toda la zona central es completamente plana. Además, en vez de encontrarnos las esquinas también en aluminio, tenemos una pequeña zona plástica que evitará que cuando se nos caiga al suelo se nos dañe lo que es el marco del teléfono y a su vez pueda afectarnos a la capa de cristal de la parte trasera o bien a la pantalla. Con esto quiere decirse que al caerse golpeará con la parte plástica y absorberá el impacto. También nos encontramos con dos altavoces para el sonido estéreo, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. En este caso están situados en la zona central entre lo que es el borde de la pantalla y el marco de aluminio. En el caso del Z2 el altavoz lo tenemos justo en la parte plástica que había entre el marco y la pantalla. La otra novedad que nos encontramos es que ya no hay una capa de plástico situada entre la pantalla y el marco de aluminio. De esta manera los chicos de Sony han conseguido reducir unos milímetros tanto la altura como el espesor y la anchura del terminal. O lo que es lo mismo, tenemos un dispositivo con una pantalla de las mismas pulgadas, pero lo que es el terminal es un poco más pequeño, más delgado y sobre todo pues más fácil de llevar en la mano. Este nuevo marco de aluminio pues hace también que tenga unas tapas un poco distintas a las anteriores. Como veis, se integran mejor en lo que es el cuerpo del terminal, pero bueno, el sistema es el mismo, tenemos unas tapas que evitarán que entre el agua. Recordad que ahora el nuevo Z3 cumple la norma IP68, con lo cual, en principio y siempre que lo protejamos gracias a sus tapas, será totalmente impermeable, además de no verse afectado tampoco por las condiciones meteorológicas o por ejemplo el polvo. Si hay polvo en suspensión o hay un polvo muy fino, no se introducirá en el terminal, ni siquiera en la pantalla, en los altavoces o bien en el objetivo de la cámara. En cuanto al resto de características, bueno, pues son las mismas. Nos encontramos con la misma lente de 20,7 megapíxeles y su sensor Exmor RS, aunque en este caso el Z3 posee un sensor ligeramente más delgado, lo que también ha posibilitado que el terminal sea también más delgado. Como hemos dicho, la pantalla sigue siendo la misma resolución, con las mismas pulgadas. Eso sí, han modificado el panel y ahora nos ofrece unos colores aún más nítidos y sobre todo unos blancos más blancos. Sobre todo si lo comparamos con el Z2 veremos con sorpresa cómo los blancos parecen en el Z2 más bien tirando a un color amarillento y en el Z3 pues realmente ya son colores blancos puros. Una vez hemos acabado con el apartado del diseño externo, pasamos al análisis realmente funcional y que en definitiva seguro que muchos estáis más interesados que en el propio acabado del dispositivo. En cuanto al user interface, bueno, pues nos encontramos uno muy similar al encontrado en los diferentes modelos de la gama Xperia. Con lo cual, si hemos tratado con alguno de ellos, no será muy fácil pasarnos a este Z3. Como veis, podemos integrar de manera sencilla carpetas e iconos en el escritorio. Con solo arrastrar y soltar podremos crear una carpeta, no tenemos que irnos a un menú para añadir la misma. Si quisiéramos añadir, por ejemplo, la aplicación Swarm en una de estas carpetas, solo tenemos que arrastrarla al interior y soltarla para que se integre. Para sacarla pues ocurriría lo mismo. Realmente los chicos de Sony han trabajado más en cuanto a las aplicaciones y a las funcionalidades añadidas en el nuevo Z3. Aún así el rendimiento pues como veis es bastante óptimo, en ningún momento vemos ningún tipo de lag, ningún tirón, los iconos y los escritorios funcionan a la perfección, como veis, no añade tirones y la verdad es que está muy bien optimizado. Como hemos dicho, donde empezamos a encontrar diferencias es en las funcionalidades de las que han dotado a este nuevo Z3. Por ejemplo, aunque ya lo hemos analizado en un vídeo anterior, nos encontramos con la funcionalidad grabar pantalla,
¿Qué es esto? Bueno, pues podremos grabar lo que está ocurriendo en nuestra pantalla directamente en un fichero MP4 para luego reproducirlo directamente en el media player del propio teléfono o bueno, pues subirlo a YouTube o lo que sea. Esto sería ideal para hacer reviews, por ejemplo, como la que estamos realizando en este momento. La manera de acceder a ella es muy sencilla. Con mantener pulsado el botón de encendido, como veis, nos aparece una opción que es grabar pantalla. Si le damos, bueno, pues la activaremos, nos aparecerá un icono flotante, esto no aparecerá en la grabación y nos permitirá, bueno, pues desde activar la cámara frontal para que salgamos en la review, por ejemplo, mientras nosotros estamos trabajando, aunque todavía no está activa hasta que no le demos al botón grabar. Aquí nos permitirá utilizar tanto la pantalla en modo vertical como en horizontal, o bien también seleccionar la resolución con la que vamos a hacer la captura de la pantalla. Solo nos faltaría en este caso darle al botón de grabación y como veis ya ha empezado a grabar. Este icono flotante de aquí con un marcador lo podremos recolocar por donde queramos para que no nos estorbe, tampoco aparecerá en la grabación y bueno, pues esto nos dice que ya estamos capturando en este momento. Además también se está capturando lo que veis aquí en la cámara frontal y se verá en nuestro vídeo. Le volvemos a dar y pararemos la captura. Ahora si nos fuéramos a la galería, o bueno, como veis en el icono, vamos a quitar esto de aquí, con esta X, vamos a moverlo, lo quitamos, vamos aquí para que no se estorbe, ahora lo quitamos, lo tenemos aquí en la parte superior. Y como veis, bueno, pues nuestro vídeo se va a reproducir, aunque lo hemos puesto en el modo que no tenemos que haberlo puesto, pero bueno, estaba en el modo apaisado. Como veis ahora mismo la pantalla se está moviendo, que es lo que nosotros hemos hecho, y además se ve también lo que ha ido captando la cámara frontal. Nuestra voz también se oye. Y bueno, pues es ideal para hacer reviews de juegos o de aplicaciones directamente en nuestro teléfono sin tener luego que conectarlo a un dispositivo externo para capturar lo que es la grabación en sí. Otras funciones mejoradas que encontramos en el Z3, por ejemplo, las tenemos en el menú de configuración. Si nos vamos a los ajustes, encontraremos, por ejemplo, en la zona de conectividad Xperia, una nueva función que es pantalla de cast. Con esta opción lo que haremos es directamente, si tenemos un Chromecast instalado en cualquier televisión de nuestra casa, podremos compartir la pantalla, lo que conocemos como opción de mirroring. Lo que vemos en la pantalla se verá automáticamente en nuestra televisión. La verdad es que nosotros lo hemos probado y funciona bastante bien. Además, también nos encontramos que en la opción de duplicar pantalla hace mención directa a las pantallas con Miracast. Si tenemos una televisión dotada de Miracast o por ejemplo un reproductor de Blu-ray con este sistema de transferencia inalámbrica, pues también permitirá duplicarnos la pantalla del smartphone. Lo que vemos en la pantalla automáticamente lo estaremos viendo también en nuestra televisión. Por otro lado, también vemos que hace mención directa a la conectividad con el mando de la PlayStation 4. Podremos conectarlo al de la PlayStation 3, en este caso tenemos que hacerlo con un cable, que bueno, hay que comprarlo aparte, y por otro lado tenemos ya la conectividad con el mando de la PlayStation 4. En este caso podemos hacer una configuración directamente de manera inalámbrica. Aprovechando que estamos hablando de la PlayStation 4, recordaros también que nuestro Xperia Z3 podrá hacer de pantalla remota de nuestra consola. Con lo cual podremos tener la consola en el salón y si nos cansamos o nos dejan ver la televisión, jugar con la televisión en el salón, podremos irnos cómodamente a nuestra cama o a otra habitación y utilizar la pantalla del smartphone como si fuera nuestra propia televisión. Obviamente pues veremos las imágenes más pequeñas, pero podremos utilizarla. Existe un adaptador para conectar al mando de la PlayStation que se coloca el teléfono de manera apaisada sobre el propio mando y bueno, pues podemos utilizarlo como si fuera una consola portátil. ¿Qué más novedades nos encontramos en el Xperia Z3? Por ejemplo, la función de cámara. Los chicos de Sony han añadido nuevas mejoras en la aplicación que controla la cámara. Vamos a entrar en la aplicación, bueno, accedemos directamente, que la tenemos aquí. Y bueno, pues tenemos aquí nuestra cámara fotográfica. Vamos a poner aunque sea aquí el Z2 para tenerle. Por un lado nos encontramos en las mejoras del software a nivel interno. Con el nuevo Z3 podremos hacer capturas muchísimo más luminosas que con el anterior modelo. Según las especificaciones, pues podremos alcanzar hasta un ISO de 12800. En el caso de vídeo, si mal no recuerdo, podría ser hasta un ISO de 3600. Pero bueno, en condiciones óptimas y utilizando el sistema de ajuste automático, el sensor de la cámara sería capaz de alcanzarnos, como hemos dicho, un ISO de
12800. De todas formas, os invitamos a que veáis los anteriores vídeos que hemos hecho de grabación en 4K y en 1080p, comparando directamente la lente o la cámara del Z2 y del Z3, y ahí comprobaréis de una manera bastante visual las diferencias entre ambos dispositivos. En el nuevo Z3 adicionalmente encontraremos nuevos modos de trabajo o de disparo. Si le damos a la opción que nos muestra los plugins que están disponibles, pues con este modo lo que podemos hacer es utilizar nuestro Z3 como centro multimedia. Si tenemos alrededor pues otro Z2, un Z1, podremos utilizarlos para grabar la señal de la cámara y verla en directo en nuestro Z3. Tenemos una especie de estudio de grabación o multicámara. Imaginad que estamos en una boda de algún amigo. Bueno, pues varios de nosotros podríamos tener cada uno un teléfono de la cámara Xperia. En principio creemos que serán compatibles, además obviamente el Z3, pues el Z2 y el Z1, y podremos grabar el evento desde diferentes ángulos. Nosotros lo recogeremos en nuestro Z3 y automáticamente se irá haciendo el montaje con el modo de captura que hayamos seleccionado. Las personas que están grabando con sus teléfonos se quedarán con su grabación que están haciendo ellos, pero nosotros en nuestro Z3 tendremos la grabación en el formato que hayamos elegido. Podremos colocarlo a pantalla partida, con diferentes tipos de ventana, pero bueno, eso ahora mismo no podemos hacer la demo porque todavía tanto el software del Z2 no está actualizado para funcionar con este modo, pero más adelante ya os lo enseñaremos. Otra función mejorada en la cámara del Z3 es la de doble captura, que es esta que veis aquí. Con esta podremos estar grabando algo con la cámara trasera de nuestro smartphone y además tendremos una ventana flotante con nuestra cámara frontal. Podremos estar viendo nosotros en el vídeo, por ejemplo, haciendo algún tipo de entrevista o alguna cosa y nos podremos ir viendo. Esta ventana es flotante, la podremos mover como veis, por cualquier zona de la pantalla y además es redimensionable. Podremos hacerla más pequeña o más grande. Bueno, pues esto también está muy bien pues en el momento de hacer alguna review, hacer también alguna entrevista a alguna persona, un videoblog. Bueno, pues en vez de tener que o bien enfocarnos a nosotros o enfocarnos a los objetos que estén saliendo del vídeo, pues podemos hacer las dos cosas directamente. También podemos cambiar la forma, ahora mismo está cuadrada, pero también podríamos ponerla de manera redonda. Bueno, pues ¿qué más nos encontramos en las funciones de cámara del Xperia Z3? Por ejemplo, novedades en la parte de realidad aumentada. Tenemos la opción de realidad aumentada divertida, que es esta que veis aquí, y que nos permitirá en tiempo real grabar vídeo con efectos avanzados en 3 dimensiones. Podemos utilizar el fondo que nos encontremos, por ejemplo, vamos a seleccionar el de las bombas. Bueno, pues esto nos permitirá... Uy, se ha movido. Como veis, él detecta los objetos que hay en la pantalla, calcula lo que es la perspectiva y nosotros podremos bueno, pues lanzarle. En este caso tenemos bombitas, como veis explotan donde están los objetos, donde él calcula que están, por ejemplo, como estáis viendo, pero podemos también pues cambiarlo, yo que sé, a dispararles pastelitos de estos, aquí, veis, pastelitos de colores. También podemos cambiarlo, lanzar fuego, por ejemplo, y siempre, bueno, pues utilizando el sensor de movimiento y colocando, como veis, los efectos sobre los objetos. De todas formas ahora lo estamos forzando un poco porque estamos muy cerca y no tenemos mucho margen de maniobra, pero cuando estamos haciéndolo con objetos que están un poquito más lejos, la verdad es que queda bastante interesante. Otra mejora en la que han incidido mucho desde Sony es la mejora en la autonomía del nuevo Z3. Aunque tiene realmente 100 mAh menos de autonomía o realmente de batería, presumen de que el Xperia Z3 nos va a dar hasta 2 días de duración de batería. Nosotros en el caso del Z2, que lo hemos estado probando justo hasta tener el Z3, bueno, pues nos estaba dando aproximadamente un día largo, casi 2 días, realmente es un día entero más luego las primeras horas del día siguiente, y nos aguantaba sin problemas todo ese tiempo. En el caso del Z3, bueno, pues hemos conseguido que esto se alargue, más o menos cumpliendo las expectativas que nos han dado desde Sony, de aproximadamente 2 días de uso de batería. Hay que tener en cuenta el uso que nosotros le damos y el uso que le va a dar un usuario normal. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una prueba, como veis que es esta de que está aquí,
y nos ha dado un total de 1 día y 11 horas. El uso de pantalla ha sido de un 31%. Hay que tener en cuenta que no ha tenido mucho uso de pantalla, ha tenido, creo recordar que tuvo unas 3 horas y pico aproximadamente, pero bueno, hay que tener en cuenta que sobre todo este smartphone, tanto el Z2 como el Z3, sincroniza aproximadamente unas 6 cuentas de correo durante todo el día, utiliza HotSuite para Twitter, también tiene la propia aplicación de Twitter sincronizada y además está siempre sincronizado con un smartwatch y una smartband de Sony y, como podéis imaginar, pues sufre bastante desgaste a nivel de transferencia de datos de manera inalámbrica, con lo cual para un usuario normal esta duración de batería pues probablemente se alargue más. ¿Con esto qué queremos decir? Pues bueno, que realmente la autonomía ha sido extendida casi al límite. Si a esto luego le sumamos las opciones de estamina de Sony, bueno, pues podríamos conseguir aún más duración de la misma. Pero claro está, esto siempre al final pues desactiva algunas aplicaciones para que no estén trabajando de fondo. Pero bueno, hay que reconocer que en cuanto a la batería, ahora mismo es uno de los terminales que mejor sensación nos ha dado. Otra cosa muy a tener en cuenta en el apartado de la cámara es la mejora que han incluido la gente de Sony en cuanto a sistema de estabilización de imagen. Aunque en este vídeo, bueno, pues no lo podemos mostrar de una manera perfecta, os invitamos a ver los vídeos que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube, donde hacemos, como hemos mencionado antes, las pruebas de grabación tanto en 1080p como en 4K. Como veréis, el estabilizador de imagen del Z3 ha mejorado sensiblemente sobre el Z2, que ya de por sí era muy bueno, pero en este caso veréis que en las pruebas la grabación de vídeo del Z3 pues se nota que cuando vamos andando tiembla menos que con el Z2, o incluso la calidad y la nitidez de las imágenes es un poco mejor en el Z3 que en el Z2, pero lo mejor es que veáis nuestros vídeos para que notéis vosotros mismos la diferencia. Otra cosa importante, que nos encontraremos con el nuevo Z3, posee Android 4.4.4 KitKat. Estamos ante la última versión del sistema operativo de Google. Vamos a irnos a los ajustes y si entramos directamente, como veréis, tenemos Android 4.4.4. Si le damos, pues bueno, aquí lo tenemos y aquí está Android 4.4.4 KitKat. Vamos a salirnos. Como hemos dicho al inicio de las especificaciones, una de las cosas también que ha mejorado es el apartado de la pantalla, sobre todo en el tema de los blancos. Y lo mejor es que veáis la diferencia entre las dos pantallas, la del Z2 y la del Z3, para que notéis la diferencia. Ahora mismo, bueno, pues como estáis viendo, tenemos el mismo fondo de pantalla y la diferencia no se nota tanto. Lo mejor es entrar a alguno de los menús, por ejemplo, ir a los ajustes y aquí estaréis notando la diferencia de blancos de uno a otro. No sé si en la cámara se notará tanto, pero como si os dais cuenta, en el caso del Z2 es realmente un blanco amarillento y en el caso del Z1, o sea, perdón, en el caso del Z3 pues es un blanco blanco. Los brillos están situados ahora mismo del mismo modo, de todas formas podemos entrar a ellos, ir a los ajustes y ponerlos en automático. Si os dais cuenta, el brillo más o menos está en los dos igual, podemos ponerlo en modo automático en los dos casos y podríamos incluso subirlo un poquito, aquí casi a la mitad, aunque en la cámara quizás luego salga demasiado quemado el color, pero bueno, aquí lo notaréis que el blanco del Z3 es más puro que el del Z2. No podemos dejar de lado el apartado potencia del dispositivo y obviamente un smartphone con un procesador Snapdragon 801 y una GPU Adreno 330 pues tiene que funcionar a las mil maravillas. Para demostrarlo, bueno, pues os podemos poner un juego, por ejemplo en este caso vamos a lanzar el nuevo Asphalt Overdrive de los chicos de Gameloft y como veis el Xperia Z3 pues se comporta de una manera impecable. Vamos a jugar para que lo veáis. Podéis tener la seguridad de que cualquier juego actual y futuro funcionará a las mil maravillas con este smartphone, con el nuevo Z3. Bueno, nos le hemos pegado. Bueno, es que esto de estar mirando la pantalla de lejos y tal, pues no se nos da muy bien. Pero no, habéis visto que el juego se mueve a la perfección. Bueno, y como no queremos tampoco que se haga este análisis demasiado extenso y sobre todo aburrido, lo que hemos querido es daros las pinceladas de las novedades del nuevo Z3 respecto pues, al terminal insignia anterior de Sony, el Z2.
Nuestra valoración pues realmente es muy positiva. El smartphone se comporta de una manera impecable. La autonomía cumple lo que nos han prometido. En cuanto a las mejoras externas, bueno, pues el terminal es bastante más manejable al ser un poquito más delgado y más estrecho. Bueno, pues se controla un poquito mejor en la mano, se acopla mejor, aunque bueno, pues al final la carcasa trasera de cristal, bueno, pues podrá hacer que en algunas ocasiones, si lo tenemos sobre superficies muy lisas, veremos cómo se nos mueve casi de manera autónoma. Es un terminal muy potente que va a cumplir con todas las expectativas que podéis poner sobre él, y si estáis pensando en comprar un nuevo smartphone de última generación, este es uno de los modelos más a tener en cuenta. Obviamente, si hace poco habéis comprado un Z2, realmente no es para que os planteéis y cambiar ya al Z3. El Z2 sigue siendo un muy buen terminal y no vale realmente la pena pues hacer el desembolso de tener que comprar el Z3. Pero en el caso de que estéis pensando en un nuevo terminal, pues realmente os recomendamos que tengáis muy en cuenta el nuevo Book Insignia de Sony. Recordaros las especificaciones así por encima. Tenemos un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz y una GPU Adreno 330. Además nos encontramos con una memoria RAM de 3 GB y un almacenamiento interno de 16 GB, ampliable a través de tarjetas microSD. El almacenamiento interno aproximadamente tenemos disponibles unos 12 GB cuando arrancamos el terminal, porque el resto, bueno, pues está ocupado por las aplicaciones del sistema. Posee conectividad LTE, obviamente Bluetooth 4.0, Wi-Fi y todos los sensores a los que ya estamos acostumbrados. En cuanto a los sensores de la cámara, bueno, pues nos encontramos con un sensor frontal de 2,5 megapíxeles y un sensor trasero de 20,7 megapíxeles, conocido como el Exmor RS. En el caso del Z3, recordaros que es un modelo ligeramente más delgado que ha permitido a Sony hacer que el dispositivo pues realmente sea más fino que el anterior. El panel es un panel IPS Full HD de 5,2 pulgadas. Recordad que la cámara nos permite hacer grabaciones en 4K y también a cámara lenta a 120 fotogramas por segundo. Además, recordar que la opción Time Shift nos permite crear un vídeo con una línea de tiempo en la que podremos elegir qué zonas del vídeo podrán ir a cámara lenta y a cámara rápida. En nuestro canal de YouTube podréis encontrar algunos ejemplos que hemos hecho con el Z2, que también tiene las mismas funciones, y bueno, pues saltando en el agua, a cámara lenta, cámara rápida o algunas cosillas más que la verdad es que es bastante interesante. Muy a tener en cuenta los que tengáis consolas, sobre todo la nueva PlayStation 4, que podréis utilizarlo como pantalla de vuestra consola, no como pantalla auxiliar, sino como pantalla realmente de vuestra consola. En cuanto podamos hacer una demostración, pues os la traemos también a nuestro canal para que veáis cómo funciona. Y poco más, esperamos haberos transmitido con este vídeo las buenas sensaciones que nos ha dado el Z3, que ha pasado a convertirse en nuestro principal smartphone y que además muy pronto tendréis a la venta en nuestro país junto con la nueva gama Xperia Z3, el Xperia Z3 Compact y el Xperia Z3 Tablet Compact. Ambos junto con el Z3 fueron presentados en el pasado IFA de Berlín. Como siempre, daros las gracias por seguirnos, si queréis suscribiros al canal, hacer like al vídeo y compartirlo con todos vuestros amigos y familiares para ayudarnos a seguir creciendo. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.